your magic, he said, but don't let it all go to your head, 'cause I bet if you all had it all figured out, then you'd never get out of bed. Well, no doubt, of all the things that I've read, what he wrote me is now sounding like the man I was hoping to be. I keep him keeping it real, 'cause it keeps getting easier, he'll see. He's the reason that I'm laughing, even if there's no one else. Buenas noches a You've got todos. to love yourself. Vamos a iniciar entonces esta asamblea. Antes que nada, les queremos decir que contamos con la presencia del presidente del Comité Olímpico Argentino y miembro del Comité Olímpico Internacional, el doctor Gerardo Huerten, el secretario general del Comité Olímpico Argentino, el señor Mario Mocchia, el secretario de Deporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Francisco Rozábal, el CEO de Juegos Olímpicos de la Juventud 2018 Buenos Aires, el señor Leandro La Rosa, el director general del Ente Nacional de Alto Rendimiento, el señor Daniel Jakubowicz, el senador Juan Curuchet, los presidentes de los clubes, dirigentes, delegados zonales, jinetes y amazonas. Buenas noches a todos. Vamos a comenzar entonces con la convocatoria. De acuerdo al artículo 22 del Estatuto, se convoca a las entidades afiliadas y adherentes a la Federación Ecuestre Argentina a la Asamblea General Ordinaria a realizarse el día 27 de abril de 2015 a las 18:30 horas en la Dirección de Remonte y Veterinaria, Museo Sito Arévalo 3065, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para considerar y resolver, según lo determinado en el artículo 21 del Estatuto, lo siguiente. Orden del día. Punto 1. Constitución de la Asamblea y aceptación de los nombramientos de los delegados. Punto 2. Designación de 2 miembros presentes en la Asamblea para que conjuntamente con el presidente y el secretario de la misma suscriban el acta respectiva. Punto 3. Consideración de la memoria, inventario y balance general del último ejercicio. Punto 4. Designación de una junta escrutadora de 3 miembros. Punto 5. Elección de miembros de la comisión directiva. A. Presidente por 2 años. Por finalización del mandato de 2 años del licenciado Jorge Gabriel. B. Presidente primero por 2 años, por finalización del mandato de 2 años del doctor Gerardo Huerten. C. 11 vocales titulares por 2 años. 7. Por finalización del mandato de 2 años del doctor Alejandro Sima, doctor Julio Daponte, señor César Lopardo Grana, ingeniero Jorge Niel, señor Jorge Pereira, señor Omar Sánchez, señor Rodolfo Sánchez. 2. Por finalización del mandato de 1 año del arquitecto Raimundo Gabriel y licenciado Gregorio Huerten. 2. Por renuncia del señor Carlos Fuentes, que fue ocupado por el señor Marcelo Sani Boet, y el doctor Alejandro Amaya, que fue ocupado por la licenciada Adriana Portillo. 6b. 3 miembros suplentes por 2 años, por finalización del mandato de 2 años del doctor Jorge Juárez Chico, del doctor Gustavo Blanco y del doctor Agustín Rimini. Punto 7. Elección de miembros de la Comisión Revisora de Cuentas según el artículo 53 del Estatuto. 7a. 3 miembros titulares por 2 años. Por finalización del mandato de 2 años del doctor David Stripan, del señor Daniel Ziffer y de la señora Susana Ansic. Punto 7b. 3 miembros suplentes por 2 años, por finalización del mandato de 2 años de la señora Miriam Cano Daniel Puig, del señor Juan Lenzi y del doctor Eugenio Sadorecki. Punto 8. Determinación de las categorías que revestirán las entidades afiliadas durante el año 2015. Punto 9. Ratificación de las cuotas sociales fijadas por la Comisión Directiva. Bueno, comenzamos entonces por el punto 1. Vamos a constituir la asamblea con la aceptación de los nombramientos de los delegados. Y básicamente es que desde hace un tiempo a esta parte, desde el punto de vista del control interno, se tuvieron en consideración 3 aspectos fundamentales. Desde el punto de vista de los ingresos, el depósito de los ingresos, ni bien sean producidos los mismos, todos los ingresos se depositan en las cuentas corrientes de la institución inmediatamente a partir de la percepción, es decir, cuando van los cobradores a los distintos eventos, al otro día se hace el depósito correspondiente en las cuentas bancarias. Cualquier egreso de la cuenta bancaria puede identificarse bien a qué factura y cuáles fueron los elementos que validaron esa salida de ese egreso de gasto. Y el tercer punto que es fundamental es
que se realiza la conciliación bancaria en forma periódica, mensualmente, de modo tal que tanto los ingresos como los gastos son rápidamente identificados y aclarados en su respectiva forma. Bueno, eso como desde el punto de vista del control interno, la verdad que fue un desarrollo que se vino realizando desde hace un tiempo prolongado esta parte. Nosotros hicimos un extracto de los estados contables para por lo menos ver rápidamente las principales consideraciones, los principales números o elementos, de modo tal que ustedes, si no han podido o no han tenido tiempo de identificarlo, lo puedan ver rápidamente en una presentación de PowerPoint. Por lo menos algunos minutos. Bueno, la parte gráfica del activo y del activo corriente y no corriente, aquí básicamente lo que podemos identificar es una disminución de las existencias al inicio y una compensación de alguna manera de esa disminución con las inversiones que se realizaron. Vale decir que desde un tiempo a esta parte se han establecido, se han desarrollado varios plazos fijos y eso ha permitido, entre otras cosas, tener una rentabilidad adicional por los intereses que después se van a ver reflejados también en el balance. Bueno, otros créditos, otras existencias. La disminución de la baja de los bienes de uso tiene que ver con las amortizaciones, especialmente con las amortizaciones de las vallas que se compraron hace 2 años atrás, que ahora se reflejan en el detalle del activo. La apertura también, bueno, aquí se ve un poquito más claramente la apertura entre caja, disponibilidad y bancos, valores a depositar, los distintos deudores de ingresos o créditos que tiene la institución y después, bueno, préstamos al personal y otros créditos que son valores menores y pasaportes internacionales. Abajo de todo está el plazo fijo, los 362.000 pesos de plazo fijo que de alguna manera compensan la disminución de la diferencia entre las existencias de caja y banco entre el 2014 y el 2013. El detalle del pasivo se ve algo similar. Acá un punto notorio es la disminución de las remuneraciones y cargas sociales, que después vamos a ver en la apertura siguiente. Alrededores básicamente los mismos, una disminución que se condicen con la disminución de la liquidez. Y acá vemos cargas sociales a pagar. Esta disminución tiene que ver también con la reducción de personal que ha tenido la institución en este último año. Entonces, el pasivo, que generalmente se pagan a través del formulario 931 que todos conocemos, bueno, ha disminuido en su cantidad, ¿no? Que es esta diferencia de estos valores. Dentro de la parte de ingresos y de gastos, nosotros cuando hacemos una comparación entre 2014 y 2013, los principales ingresos, que son para fines generales, la diferencia que vemos tanto de los ingresos como de los principales gastos tiene que ver con la evolución normal de los niveles generales de precios. Acá hay básicamente un 30%, 20 y pico por ciento de inflación, que es un poco lo que uno puede ver que ha acontecido este último año y lo que avisora por lo menos es posible que se produzca en los años siguientes, ¿no? Acá esta parte que es importante, en resultados financieros netos, los 208.000 pesos, bueno, tiene que ver con el interés de la renta del plazo fijo, que si lo miramos un poco en detenimiento, ha hecho que de alguna manera el resultado final sea positivo, 144.000 pesos, contra los resultados operativos negativos de 63. Independientemente de estos dos resultados, uno podría ver que el estado de resultados de la institución está bastante equilibrado, ¿no? Básicamente esto es un equilibrio técnico. Fíjense que de 10 millones de pesos, un resultado de 144.000 pesos es básicamente un presupuesto equilibrado. Bueno, esta es la apertura básica de qué se componen los principales rubros: afiliaciones de caballos, de jinetes, campeonatos sin concursos, y después las afiliaciones de entidades y el resto de los ingresos que tienen que ver con las distintas actividades que realiza la institución. Allí están contenidos pasaportes, ingresos a la Secretaría de Deporte, diversos, ingresos del ENAR, etc. Bueno, en la parte de gastos también, básicamente la parte más importante del gasto, como todos los años, desde el punto de
distribución de las distintas secretarías es la Secretaría Técnica del Salto y después la Secretaría de Interior y Torneo Federal. Y después se van repartiendo y va disminuyendo en el resto de las secretarías. El patrimonio neto, bueno, exhibe los resultados positivos de los 144.000 pesos, que es el superávit del ejercicio 2014, que forma engrosar el patrimonio con el saldo al cierre de la institución. Bueno, y el último, que es el estado de flujos de efectivo, que es un instrumento dentro de los estados contables bastante interesante para desarrollar o para analizar. Uno puede identificar a veces cómo evolucionó el comportamiento de la institución o de la sociedad comercial, según sea el caso. Esta disminución que se ve acá también tiene que ver con el aumento en las inversiones del plazo fijo de los 315.000 pesos, la disminución respecto del ejercicio 2013. El resto son variaciones dentro del patrimonio, del activo y del pasivo, que uno lo que puede ver es que es bastante equilibrado en comparación con los 11 millones de ingresos, ¿no? Así que, en definitiva, lo que uno ve como resultado es que la institución mantiene un presupuesto y una evolución de tanto de los ingresos como de los gastos de forma bastante equilibrada. Bueno, hasta aquí era por lo menos una presentación para ilustrar un poco cómo había sido la evolución de los estados contables y realizar las consideraciones preliminares de los principales ítems. Cedo la palabra. Muchas gracias.